Estas ciudades son las que siempre han intentado recordarnos, siempre han intentado mantener que nosotros podamos seguir con el plan. Son los que muchas veces se comunican con nosotros. Son también los que han encarcelado en su momento a los seres que nos han ayudado, nos han modificado genéticamente a nosotros. Por ejemplo, en la historia, cuando vinieron otras razas intergalácticas y modificaron nuestro genoma, que ahora lo vamos a ver, cuando se pasaron de la raya, debido al libre albedrío lo dejaban, ¿no? Pero cuando se pasaron de la raya, entonces los encarcelaron. Esa es una historia antigua, mitológica, que dice cuando encarcelaron a los dioses debajo de la tierra. Los metieron, que se metían por los volcanes, y a partir de ahí le llamaron el inframundo, los infiernos, ¿no? Pero en realidad los encerraron para que no nos hicieran nada a nosotros. Pero ahí están las ciudades de luz, las ciudades intraterrenas. Hoy en día nos están aclamando, sobre todo las ciudades intraterrenas de Urlindin, que lleva por nombre ahora Erx, en Capilla del Monte, y aquí en Montrat, en Montserrat. En España hay varias ciudades intraterrenas, pero esa montaña es la encargada de impulsar la vibración crística en el planeta, ¿sí? Entonces, por eso estamos siendo llamados esas dos ciudades, por esas dos ciudades y no por el resto. El resto está sosteniendo lo que vamos a hacer. Vale. Entonces, estas ciudades son las que nos están ayudando y colaborando con el proceso de lo que nosotros hemos venido a hacer en la superficie. Cuando estos seres vieron la evolución que había en este planeta y el potencial que tenían todos los seres homínidos, decidieron utilizar al homínido para traer todas las genéticas de diferentes razas. Muchos planetas tienen una sola genética, entonces decidieron que, como podían estar en extinción, tenían que poner en nuestros cuerpos la genética de sus planetas para mantener aquí funcionando toda la energía de los diferentes mundos que han permitido la creación y el sostén de este planeta. Entonces, desde muchas razas, desde Sirio, Orión, Pléyades, Vega, todos vinieron aquí para Arturus también, para darnos las bases de nuestras razas y nuestra genética. Los primeros humanos que estaban en el planeta, obviamente, eran aborígenes, sobre todo aborígenes que están en el Amazonas, en Australia, en parte de África. Pero luego empezaron a llegar las razas que empezaron a modificar la genética humana y generaron la genética africana, por ejemplo, la raza negra. Generaron también la raza amarilla. Otros, cuando llegaron de Pléyades y de otros continentes, fundaron la civilización de Mu, que le llaman Mu, ¿no? El Yomión, le llamo yo, que derivó en Lemuria, que tras su hundimiento tuvieron que emigrar y aparecieron ahí los albinos, los rubios, ¿sí? La raza blanca. Y a partir de todo esto, también, por otro lado, la raza roja, ¿no? que también ha estado trabajando aquí. Y había una raza que era muy pequeña, que no era, que estaba por ahí, que le llamaban los azules, ¿sí? La raza azul. La raza azul era la que mantenía el orden espiritual sobre la tierra. Por eso mismo, esas 12 castas azules, eran 12 familias nada más, no como el resto, que eran muchos, se esparcieron por el mundo, gobernando y enseñando a las diferentes razas. Por eso siempre se dijo que la realeza tenía sangre azul, ¿no? Es como algo muy viejo esto, de la sangre azul. Krishna, ¿sí? De azul, otras culturas también, los mayas también se pintaban de azul. Era en honor a los azules. Obviamente no tenían la piel azul, ¿no? Pero eran blancos, ¿sí? Era una de las razas elegidas. Entonces, todos estos seres empezaron a venir por el planeta, estas diferentes razas, tenían el propósito de esparcir toda la genética de los diferentes sistemas solares que había en la galaxia en este solo planeta y poner dentro de este cuerpo toda esa energía. Sobre todo, a la que más prepararon genéticamente era a la mujer, ¿sí? La mujer tenía la capacidad de
canalizar en su cuerpo físico energético todas las energías de diferentes sistemas estelares. Pero hubo un problema aquí. Eso lo recuerdan. Ya lo he hablado bastante, no sé si todos conocen la historia. ¿Sí? ¿Conocen todos la historia? ¿No? ¿No la han escuchado nunca? Vale. Esto ¿quién era? Rafael que lo pintó, ¿no? Hay un montón de cosas en la historia que ya vamos a ir viendo que nos han puesto como ocultas, ¿sí? Como detalles ocultos para que nosotros los tengamos ahí y luego nos demos cuenta de la verdad. Por ejemplo, ¿por qué aquí pintaron una serpiente que termina en forma de mujer? ¿No? ¿Cuál era la historia? Aquí hay una historia detrás de todo esto que es: las diferentes razas se estaban creando en el mundo, pero de repente apareció una raza que eran, aquí en internet son conocidos como los Anunnaki, ¿sí? En la antigüedad como los Aerlim. Los Aerlim eran los famosos dioses griegos, dioses hindúes, que paseaban con los humanos, que venían en las carrozas de oro y demás, que eran mucho más grandes, más poderosos, que manejaban los elementos. Estas razas vinieron aquí con un propósito que era más que nada económico y subsistir en su planeta. Entonces cuando llegaron aquí vieron que es una historia muy larga, la voy a resumir, me voy a obviar un montón de detalles, pero llegaron aquí y el propósito era modificar a los humanos para poder sacarles todo el potencial que tenían, ¿sí? Y utilizarlo para que trabajen para ellos. De todas formas, muchos de estos dioses, entre comillas, como estaban frustrados con sus antecesores, muchos se enamoraron de los humanos, los ayudaron, mantenían un equilibrio, pero hasta ahí nomás. Entonces, en el Medio Oriente, en lo que es ahora Irán, las montañas de Irán, se asentaron algunos, entre la India, Pakistán, Irán, Maldivas, en todo ese territorio se asentaron algunos de ellos. Y dentro de los que se asentaron estaba uno que era Teíos, ¿sí? En Irán, que custodiaba todo lo que era Oriente Medio. Este ser lo que hizo fue tomar genética de diferentes lugares y agarrar a un prototipo humano y modificar su genética. Y a partir de eso generó a un nuevo rey. En aquel momento el rey, el lemur era como el Adam, o Adamu, no sé. Y bueno, es Adán, ¿no? Generó a este prototipo. Pero ¿de dónde lo generó? No lo generó, obviamente, primero al hombre. Primero generó a la mujer, que se llamaba Lilith. ¿Sí? A partir de Lilith y la genética de creación, forman al hombre. A partir de otras ramas de genética, que bueno, es toda una historia larga. Cuando se generan estos dos prototipos, se les despiertan los genomas capaces de entender el propósito por el cual estaban aquí. Se les ordena que el hombre tenía la función de dirigir y gobernar al resto de los hombres, y la mujer de enseñar y transmitir el conocimiento universal al resto de los hombres y mujeres. Entonces, el equilibrio estaba más o menos bien. Hasta que Lilith se da cuenta por su conocimiento de que lo que estos seres querían en realidad era generar una nueva raza, ¿sí? Entonces lo que le decían es que tenían que procrear para generar otro tipo de genética. Y obviamente ella, como tenía otra conciencia, se negó. Y dijo, no, yo con este no, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Al negarse, se exilia, se fue y quedó él solo. Por eso mismo, diciendo, bueno, no tenemos otra genética igual, por lo tanto saquémosla del otro, del que quedó. Por eso mismo sale uno de los proyectos más insulsos de la historia, que es Eva, ¿no? Pobre, porque no tenía alma, porque la sacaron del vaso sanguíneo a partir de una clonación. Parece loco, pero más loco es decir que le arrancaron una costilla, ¿no?
Hoy en día es más normal hacer un clon que arrancar una costilla que ser una mujer. Entonces, en ese momento sacan a Eva, no fue un día, claro, ¿no? Y a partir de eso, la mujer empieza a ser la sumisa, la imagen de la sumisa. Tenía que tener hijos. Mientras tanto, esta mujer, Lilith, se fue a África y hizo de las suyas, controlando todo el sistema de África, todas las razas de África, y formando un ejército para derrotar a Ceíos, que viene del griego Zeus, que viene del latín Dios, y lo iba a derrotar en una batalla con todos los de África. Cuando llega a Oriente Medio, se empieza a cruzar con otras razas. Estas razas, que es muy importante tenerlo en cuenta por lo que vamos a hablar después, son seres que vinieron también a buscar una especie de genética para ver qué salía de este planeta, porque necesitaban también un genoma nuestro para poder subsistir y seguir existiendo y poder tener parte en este planeta también. Esos seres venían de la constelación Alpha Draconis. ¿Conocen esa? ¿Sí? La constelación del dragón. La constelación del dragón, hay un montón de planetas también, dentro de los cuales vienen los draconianos. Los draconianos son los que aquí han generado los famosos reptilianos, ¿sí? Entonces se cruzan con esta mujer sabiendo que estaba formando un ejército para derrotar a todos los otros seres que estaban modificando la genética humana, y lo que hacen es decirle a la mujer: mira, yo te voy a ofrecer todo el conocimiento universal, todo lo que te están prohibiendo ellos. El conocimiento universal era el árbol de la vida, claro. Te voy a ofrecer todo ese conocimiento, te convierto en reina de mi tierra, que era África para ellos, y a partir de aquí, pues podrás hacer lo que tú quieres, ¿no? Entonces la convierten en reina y le dan el bastón de mando en forma de serpiente, ¿no? Que es el emblema de los reyes antiguos de Egipto. Entonces se va con este cetro de la serpiente a Oriente Medio, llega y se encuentra a Eva. Cuando se encuentra a Eva, dice otra vez: no, esto no pasa, ¿no? No voy a permitir que ésta tenga hijos de este, que le dijo el otro, ¿no? Entonces se acerca y le dice: bueno, ya está, te están engañando, esto es todo una falacia, la verdad es esta, te cuento esto, esto y esto, el árbol en realidad es esto, etcétera, etcétera. El conocimiento le enseñó. Y a partir de enseñarle este conocimiento, la mujer Eva también se revela. Y cuando se revela, ya dos mujeres en contra de un hombre ya es demasiado, ¿no? Entonces ahí lo que hace Zeus es directamente echarlos. ¿Qué sucede aquí? La mujer en ese momento, ¿vieron esto que dicen que a partir de ese lo castigó con el dolor y bueno, todo esto? ¿Qué sucede aquí? Cuando el humano, sobre todo la mujer, ostenta utilizar el poder antes de tiempo y el hombre intenta controlar a la mujer sin entender el verdadero poder de la mujer, empieza a haber un enfrentamiento. Y ese enfrentamiento lleva a que todos los otros seres que están alrededor le coman la cabeza a los humanos y modifiquen su genética. Empiezan a variar su genética, los draconianos estoy hablando, y lo que hacen es cortar genomas. Fíjense estos dibujos. En Persia, recuerdan esta historia de los draconianos modificando a los humanos, controlando el sentido de la mujer, ¿sí? Aquí está, controlando el sentido, bloqueando el poder genético de traer la luz, porque los genomas humanos vienen de los sistemas de luz de quinta y sexta dimensión. Sin embargo, ellos lo que hacen es modificarlo y densificarlo de tal forma que rompen y generan estructuras y patrones que hacen que hoy no utilicemos el verdadero potencial de la humanidad. ¿Qué implicó esto? Que desataron y desarmaron todos los controles de chakras de los humanos. ¿Y qué implica esto? Que los chakras se desordenan. Y es ahí cuando la genética de todos los sistemas estelares se unen en un desorden que nosotros llamamos emociones. Las emociones son positivas, pero no cuando los chakras están así, porque la genética está mal, ¿no? Entonces,
se les hace olvidar la razón por la que estaban aquí y se modifica su genética para que las emociones los confundan constantemente. ¿Sí? Desde ese momento se relacionó la idea de los chakras, la activación de los chakras y el desorden de los chakras a los dragones. ¿Sí? La serpiente de fuego y el dragón que nos ataca. Los draconianos entonces, en un momento, modificaron nuestra genética y eso hizo que la mujer se confunda de tal forma que ya no podía traer la luz aquí y por eso mismo, cada vez que tenía un parto, empezó a sufrir, ¿no? Empezó el cambio de genética y por lo tanto ya no era luz lo que se traía. Esto coincidió con el comienzo de una etapa de oscuridad en el planeta, en que la humanidad también se empieza a desconectar y por lo tanto no tiene ni idea de lo que está pasando. La luz fotónica del Sol central de Sirio ya no enfoca directamente a nuestro Sol y por lo tanto la densidad, la materia, deja de ser tanta luz y se densifica. Y al densificarse, pues se convierte en la noche galáctica. Cuando se pasa la noche galáctica, las emociones empiezan a controlar todo el sistema. No obstante, dentro de esta noche galáctica, muchos grupos de mujeres y muchos grupos de hombres decidieron obtener todo ese conocimiento, escribirlo y ponerlo en forma de mitos para que sobreviva. Este conocimiento había de sobrevivir durante la noche y como ellos sabían que ellos también se iban a confundir, lo codificaron todo de tal manera para que sobreviva hasta el día de hoy como cuentos, como historias, como pinturas, narraciones, ¿sí? Entonces, la forma en que pusieron esta verdad fue a través de leyendas. Fíjense, por ejemplo, esto: el hombre enfrentado a la noche y al despertar galáctico. La libertad, que siempre fue representada con un ave con las alas abiertas. La noche, que nos mantiene acurrucados ahí. Y durante todo ese proceso intentaron explicarnos qué era lo que había que hacer para mantener la conciencia de que en un momento se nos bloqueó como raza, como especie, por más que muchas razas intergalácticas nos hayan defendido en aquel entonces para que podamos nosotros seguir haciendo nuestro trabajo, como almas en un momento habíamos decidido que era tiempo de practicar la máxima densidad. Por lo tanto, no es algo que haya sido una agresión realmente, por así decirlo, involutiva, sino que en algún momento nosotros hemos pactado lo siguiente. No pactamos que nos modifiquen la genética para que nos ocultemos y las emociones nos confundan, sino que pactamos, durante el periodo de noche galáctica, nos desconectaremos para practicar la máxima densidad. Como sea, no importa. Ya se irá dando, a cada uno le tocará como tenga que ser. Entonces, lo que sucedió fue esto: aprovechando que venían todas las razas intergalácticas, sucedieron diferentes situaciones de modificaciones genéticas que permitieron la máxima desconexión y por lo tanto, así estamos. Ahora, durante todo el periodo histórico de los 26.000 años de historia humana, se nos ha intentado recordar para qué realmente hemos venido. Nada más que un poco confuso. Fíjense, siempre muestro este mapa para que nos ubiquemos otra vez dónde estamos, históricamente hablando. Este es el tiempo circular, el tiempo que vuelve a ser a partir de ahora. Y la concepción del tiempo es algo fundamental también en esto. Ahora lo vamos a explicar. En la era de Virgo, ¿se acuerdan la era de Virgo? Muchos han estado. Fue hace 15.000 años. ¿Ah? ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Dónde estaban ahí? ¿Qué hubo en ese periodo? La Atlántida, el final de Hefislion, el Imperio de Atlante. Hefislion, que se va a dar aquí durante la era de Virgo. Yo voy a intentar poner nombres antiguos, ¿sí?, para no usar la misma energía de las palabras que se ponen ahora. Atlántida, Hefislion. Hefislion era este imperio que fue el último en la luz. Ellos vivieron la transición hacia la oscuridad de la noche galáctica y por lo tanto llegó un momento de confusión emocional que los llevó a enfrentarse a sí mismos.
Cuando finaliza Virgo, comienza Leo. Y es ahí cuando los azules, que surgen de las Islas Canarias, sobre todo, ¿sí? Los azules empiezan a llevar al resto del mundo la información para que no la olvidemos. Los azules, por ejemplo, son Isis, Osiris, en Egipto, ¿no? Los más conocidos. Isis, sobre todo, es la encargada de llevar la genética azul por el resto del mundo para preservar la corriente pura de la feminidad sobre la Tierra, ¿sí? Entonces, va a ser muy importante la función de Isis, y por eso todo el mundo lo recordamos hasta el día de hoy. Durante la era de Leo, hace unos 10.000, 12.000 años atrás, Osiris, Isis, Set y los demás seres empezaron a informar a los humanos, que ellos también eran medios humanos, sobre las verdades universales y a cómo escribirlas y transcribirlas de diferentes maneras para que la información perdure. Se crearon aquí hermandades que iban a ayudar durante la era de Leo y la era de Cáncer a transcribir las verdades universales para que los humanos incultos y desconectados pudieran recordarlo. En la era de Cáncer se da el diluvio universal y a partir de aquí termina la historia conocida en aquel entonces y empieza una nueva. Empieza realmente la era de desconexión total. Géminis, Tauro, Aries y Piscis. Durante el periodo de Leo hubo juntas de la Confederación Galáctica con los humanos, las últimas juntas que hubo presenciales entre diferentes razas, ya que luego de la desconexión no tenían que intervenir las diferentes razas intergalácticas. Entonces se ocultaron. A partir de este momento, esas juntas que se realizaron tenían como finalidad explicar de que cuando vuelve a amanecer ya no sería como la vez anterior, sino que empezaría a cambiar toda la vibración del sistema, porque el Sol empezaría a cambiar, ya no solo la Tierra, sino el Sol. Entonces, se explicó lo siguiente: en la nueva amanecer galáctica, la vibración de la Tierra va a aumentar debido a las tormentas solares, pues el Sol va a recibir una irradiación mucho mayor de un púlsar de luz que va a emerger del agujero negro del Sol central de la galaxia. Cuando esa irradiación de energía llegue al Sol, una gran tormenta solar va a iluminar a todos los planetas y por lo tanto los fotones de la materia van a cambiar. Lo que implica esto es que el tiempo será diferente, ¿sí? ¿Por qué esto? No sé si lo habrán escuchado en algún vídeo o así. Siempre explico que el tiempo no es algo aparte de la materia, no es algo que mide las cosas que suceden, sino que es exactamente lo que sucede. La materia, mientras se va transformando, el tiempo también se va transformando. Entonces, por eso mismo, si la materia se mueve en círculos, el tiempo se mueve en círculos. Si el tiempo se detiene, la materia no evoluciona, ¿sí? Si la materia se mueve y se transforma, hay caos y construcción, entonces hay mucho tiempo. Como ahora estamos en un periodo en que cada vez hay más luz y por lo tanto más transformación, el tiempo va más rápido. Por eso no sé si lo habrán notado que hoy ya no tenemos 24 horas en el día, sino que tenemos 16, más o menos. Es por esto mismo, porque la irradiación del Sol ya está cambiando y por lo tanto la materia está cambiando. ¿A qué voy con esto? Que cuando se dijo esto en la era de Leo y Virgo, en el final ahí, se dijo: cuando vuelva a amanecer, va a haber un proceso durante unos cuantos años en que el Sol va a hacer que la materia no esté tan comprimida, sino que los fotones empiecen a liberar un poco. Por lo tanto, el tiempo va a cambiar. ¿Qué hicieron los sabios de ese momento? Construyeron un montón de calendarios que hablaban sobre ese momento. Por eso todas las culturas de la historia, desde China, los Hopi, los mayas, todas las culturas del mundo, cuando terminan sus calendarios es el 21 de diciembre de 2012. Entonces dijeron, ahí finaliza el tiempo que nosotros conocemos, porque a partir de ese momento empieza a haber tormentas solares que cambian el tiempo. Por lo tanto, ya no es lo mismo. Entonces, ¿qué pasó? A través de leyendas y a través de malas interpretaciones llegó. Si todos dicen que el 21 de diciembre se termina el tiempo, entonces se termina la materia, explota la materia, ¿no? Y el fin del mundo. Y en realidad se termina la concepción de un tiempo. Esto fue lo que se explicó en aquel entonces.
este es nuestro tiempo, pero a partir del 2013 será otro tiempo. Entonces, otra materia, ¿no? Otra materia. Durante estas 6 eras se va a ir explicando todo lo que tenemos que recordar para que cuando llegue el momento en la línea, cerca del 2012, en la transición hacia el nuevo amanecer galáctico en Acuario, ya todos tengamos en las manos, en los libros, en los recuerdos, en las historias, las verdades, ¿sí? Las verdades que nos conectan y que nos hacen entender el propósito por el cual estamos aquí. Por ejemplo, yo esto no lo entendía porque en la escuela, cuando nos enseñaban mitología, decía, ¿y esto para qué me sirve? ¿No? Y la verdad que ahora nos está ayudando un montón esto. Por lo siguiente, simplemente voy a contar un pequeño mito para que se den cuenta y luego vayan cayendo en la cuenta y vayan investigando a partir del día de hoy sobre las cosas que nos han ido pasando desde hace milenios y milenios los sabios para que llegue hasta aquí. Porque si llegaba como verdades las íbamos a confundir. Entonces las contaron como cuentos. ¿Saben todos el mito del rapto de Europa? ¿Lo conocen? ¿No? ¿Algunos sí? Vale. Uy, 3 o 4. Bueno, hay que leer mitología ahora. El rapto de Europa es una historia que mucho sentido no tiene si uno lo ve así nomás, ¿no? Es como que hay un rey que tiene unas hijas y una de ellas es Europa, ¿no? Se llama Europa, que Europa era la deidad del aire, ¿sí? Bueno, la diosa del aire que estaba jugando en la playa con sus hermanas y de repente Zeus la ve desde arriba de todo y mira y dice, qué guapa, ¿no? Entonces dice, yo la quiero ver, para que no se asuste, me voy a acercar a ella, pero de otra manera, porque si voy como soy realmente, se va a asustar y va a salir corriendo. Entonces me voy a acercar de otra manera, dice. Entonces se convierte en un toro blanco. Yo creo que me hubiese asustado más por el toro que por Zeus, pero cuestiones mitológicas. Entonces se transforma en un toro que viene del agua, en un toro blanco que viene del agua, totalmente ilógico, y se acerca y ella dice, oh, qué manso, ¿no? Y se sube a su lomo y entonces sale volando. Se va y se la lleva, el rapto. Cuando llegan allí, se apiada y le dice, bueno, soy Zeus, ¿no? Hola. Ella se enamora de él y, bueno, pasa un tiempo y tienen 3 hijos, ¿no? Y más o menos ahí termina la historia. Y uno dice, ¿y? ¿No? Y eso me lo enseñaron en la escuela a mí. Yo decía, ¿y? ¿No? Y ahora entendí. Fíjense en lo siguiente. Europa, la tierra de los vientos, ¿sí? Del Polo Norte. El rey, Zeus, en realidad era Odín, ¿sí? Odín, que es una deidad nórdica. Europa representada por los vientos y también el corazón. Los antiguos sabían que Europa representaba el corazón. Por eso las mujeres fundaron las civilizaciones en Gran Bretaña y Irlanda, como Avalon, para custodiar el corazón de la mujer, ¿no? Las mujeres jugaban en la costa. Europa, ¿sí? El continente europeo, que es el corazón, y que el aire también es uno de los elementos representantes del corazón, ¿sí? Representa aquí. Europa jugaba en la costa y llegó el toro blanco. Nosotros estuvimos, a mí desde pequeño me dicen que mire los mapas, así que hay que mirar más los mapas, porque siempre están contando historias. Los antiguos sabían esto, ahora vamos a hablar de eso. Entonces nos dicen, fíjense, nos dijeron a nosotros, a unos amigos míos nos dijeron de arriba, ¿no? Fíjense en la constelación de Tauro. Y entonces vimos la constelación de Tauro porque me surgió lo del mito de Europa, no sé por qué. Hablando de Norteamérica. Y surgió la constelación de Tauro. Cuando vemos la constelación de Tauro y cómo se dibuja Tauro, si ustedes la ponen sobre Canadá, es igual, ¿sí? Encaja.
Entonces, ¿qué implica esto? Los antiguos nórdicos sabían, el aire, el corazón, Europa, está en la costa con su energía, ¿vale? Luego viene el toro blanco, la glaciación. Desde el toro blanco, ¿sí? Canadá, Groenlandia. Viene el frío, la glaciación, se lleva la energía de Europa hacia Norteamérica, porque es el paso de la energía, ¿sí? El toro la rapta y cuando se enamora cambia su forma. Él es hielo. Cuando cambia su forma, ellos dos tienen 3 hijos. Lago Hurón, lago Michigan y el lago del norte, ¿sí? Los 3 grandes lagos de Norteamérica. Esto se está dando en todo el mundo. Si ustedes van viendo todas las mitologías, todas hablan de geografía en realidad, y de la energía y el movimiento de la energía en el planeta. No hablan de cuentos que pasaron antes y se los inventaron, sino que dejaron rastros de cómo la energía se fue moviendo por el planeta a lo largo de miles de años, y que son las formas en que nosotros tenemos que tener conciencia de cómo se mueven dentro nuestro y en nuestro entorno. Por lo tanto, fíjense cómo el mito de Europa tiene también mucha relación con los territorios del norte, el paso de la energía de Europa hacia Canadá y la creación de los 3 lagos. En aquel momento, cuando se dieron cuenta de que tarde o temprano la conciencia humana se iba a desconectar, dijeron muchos de los humanos: antes de que suceda esto tenemos que pedir colaboración a los seres que están debajo de la Tierra y a reconectar la conciencia del magnetismo del planeta, ¿sí? Entonces, lo que hicieron fue viajar por todo el mundo buscando la información y buscando la energía de todos los continentes, reconociendo qué energía, qué chakra correspondía a cada continente, cómo se movía esa energía por cada continente, y en función de eso iban contando historias a la gente para que lo recuerde. En aquel entonces se hizo un recorrido para unir esa conciencia en los diferentes puntos, sobre todo el corazón, la garganta, el tercer ojo y la corona del planeta. Ese recorrido comenzó en aquel entonces en África, que era la representante del chakra corona, del chakra tercer ojo en aquel entonces, la conciencia. Surgió de ahí y finalizó en la Antártida. Obviamente tardaron como unos 50 años en hacer este recorrido porque iban a pie y en mula. Pero el recorrido fue más o menos este. Bastante largo. Este recorrido se hizo antes del diluvio universal, antes del gran cambio de la era de Cáncer. Este recorrido histórico de un grupo de personas para unir la energía de la Tierra fue llevando los mapas de todo el mundo, haciendo reconocer la historia que nos cuenta la geografía del planeta. La Tierra construyó su geografía en función de lo que nosotros y ella tienen que trabajar sobre cada territorio. No es en vano que muchos hayamos elegido en cada territorio, no es en vano que hayan construido países, no es en vano que hayan construido historias sobre esos países y que ahora nosotros nos estemos hermanando. Incluso la Inquisición tiene un sentido para unir todo este proceso. Este camino en aquel entonces se le llamó el Hare Wifu Atume. Hare significa norte, Wifu sur y Atume camino. También se le decía en abreviado el Harwitum. El Harwitum es el camino del norte al sur y que se realizó, obviamente, del norte al sur para poder unificar la conciencia. ¿Qué conciencia? Nosotros tenemos algo que los psicólogos llaman el inconsciente colectivo, ¿sí? Todos lo conocen eso. El inconsciente colectivo es el equivalente universal para los humanos a lo que se llaman registros akáshicos de información de la humanidad. Los registros akáshicos es donde va a parar toda la información del universo. Todo lo que se necesite va a parar a esa información. Entonces, nosotros, con cada pensamiento que emitamos, estamos informándole a esos registros que permanezcan en los registros de todos, ¿no?
Entonces, estos lo que hicieron fue contar esas historias para que las historias vayan de boca en boca y vaya pasando como una creencia, generando religiones y culturas capaces de transmitir a esa red magnética toda la información. Por eso más o menos todos los humanos tenemos las mismas raíces, las mismas creencias, las mismas preocupaciones, porque estamos conectados prácticamente todos a través de esa red magnética. Esa red magnética tiene una contra. La contra es que si nosotros le metemos miedo, infundimos miedo en todo el magnetismo del planeta, ¿sí? Esto lo digo por lo siguiente. En este año se están hablando de un montón de conspiraciones, de fin del mundo, de un montón de cosas, de ¿y qué va a pasar? ¿Y qué vamos a hacer? Y que no sé qué y no sé cuántos. Entonces, lo que hay que tener en cuenta respecto a esto es que si nosotros tememos o infundimos miedo, entonces todos van a recibir ese temor, ¿sí? Y se va a generar una histeria colectiva. Pero si nosotros, muchos, hacemos la gran conciencia y tomamos conciencia de esto, va a llegar a todos y por lo tanto van a entender el proceso y no se van a asustar. ¿Ah? Eso es más o menos la idea de hacer este camino en aquel entonces. Ese camino en aquel entonces fue anunciarle a todas las personas de esas diferentes culturas que todas las culturas que ya estábamos dejando atrás decían, ya saben lo que estamos haciendo. Ustedes díganlo para que todos estemos unidos en esto y podamos realmente infundir la conciencia al planeta. Bueno, infundir la conciencia en el planeta tuvo que ver también con trazar mapas y reconocer territorios, reconocer cosas que los iban a llevar a todos a entender la historia del proceso. Pero todos sabían que esto realmente se iba a entender en el amanecer solar otra vez, es decir, dentro de 1, 2 o 3 años. Ahora lo que estamos haciendo es entender un poquito, pero porque lo estoy explicando yo, pero en realidad cada uno tiene una parte de esta historia y por eso mismo es importante que la empecemos a unir. Simplemente estamos hablando de lo general, pero todos venimos con una raíz histórica. Entonces, el Harwitum fue hecho en aquel entonces para sostener la conciencia humana unida y firme antes de que pase el diluvio universal y cambie la historia. Nosotros hoy en día, este año, tenemos que volver a hacer el Harwitum para sostener la conciencia humana, generar un máximo de conciencia unida durante todo este año para que cuando pase otra vez ya estemos conectados todos juntos, ¿no? El hecho de conectar esto es por lo siguiente. Hay 4 fundamentos que tenía el Harwitum en su momento y podemos tener ahora también. Uno, los chakras planetarios. Otro, los nodos planetarios. Otro, la conciencia unida. Y la otra, la fuerza femenina. Los chakras planetarios se fue hablando en la historia de cuál era la energía de cada continente para saber qué rol cumplía cada continente en este rompecabezas. Era importante saber esto para entender la energía, de cómo era el paso de una energía de un territorio a otro. Por eso mismo, las culturas se fueron dando desde África y terminaron en Sudamérica, ¿sí? Por la corriente de la activación de los chakras, así también como el mito este de Europa y el toro implica el paso de la energía de Europa a Norteamérica. Los nodos planetarios son la geometría magnética, la geometría sagrada, del planeta, se extiende sobre una red de nodos magnéticos en el planeta. Esos nodos magnéticos, cuando se unen, generan un vórtice importante de luz. Si los podemos poner, luego van a ver una imagen, pero si los ponemos todos como corresponden, van a ver que cada nodo magnético encaja con una de las civilizaciones antiguas del planeta. Esto implica de que las civilizaciones antiguas no dijeron, mira, acá hay un río, vamos a cultivar, sino que fueron y buscaron el lugar propicio, adecuado, para poder estar en los nodos magnéticos. Hoy el humano está en cualquier sitio y por eso mismo no funciona. Entonces es importante tener en cuenta esto. La conciencia unida. La conciencia unida tiene que ver con que nosotros tenemos que hacer esto muy rápido y por lo tanto tenemos que ser muchos y como somos demasiados humanos en el planeta, tenemos que ser cada vez más los que estemos conectados en esa red de conciencia.